Voz de Dios en la Tierra, de Avenida Quinto Centenario, parcela 5, lote 30, frente a la Manzana L, del barrio 1 de Mayo, en la provincia de San Luis, presenta su programa Instruyendo en Justicia. A todo hombre o mujer que todavía no ha creído en el Señor y carece de la instrucción de Dios en su vida. Instruyendo en justicia a cada hermano y a cada hermana que, habiendo conocido el Evangelio, se ha alejado en su corazón de la instrucción de Dios para su vida. Instruyendo en justicia, por cuanto los días son finales y todas las señales están cumplidas para que Jesucristo, el Hijo de Dios, venga a buscar su pueblo. Y aunque no podamos verlo, sabemos que está sobrando. Damos comienzo al programa Instruyendo en Justicia. Les abrazamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Usted tiene una vía de comunicación permanente con nosotros y es el 2664-4013-64. 2664-4013-64. Deseamos que Dios le bendiga ricamente a través de esta programación que presenta la Iglesia La Voz de Dios en la Tierra, ubicada en la provincia de San Luis, en la capital de la misma. Quien les habla es su pastor Marcelo Ledesma, abrazándoles a todos mis hermanos y amigos en el poderoso y glorioso amor de nuestro Señor Jesucristo. Le invitamos a ensanchar su corazón, a disponer su mente para recibir toda la bendición de Dios a través de esta nueva transmisión de Instruyendo en Justicia. Te adoraré.
presentamos Por Amor de los Escogidos, junto al pastor Juan Avellaneda. Entonces mirémoslo en todo. ¿Cómo tendría que ser las congregaciones? Miremos si nos juntamos con las otras congregaciones. Si los pastores todos nos uniéramos en esto y tendríamos vigilancia en todo esto, ¿a quién le tiene que faltar algo? Esto nos tiene que llevar a sacudir a todos, aún aquellos que son negligentes, que no tienen porque no se preocupan también. Porque lo que Dios les provee lo gastan en otras cosas y no en lo que necesitan. Y Dios y su palabra está hablando lo suficiente, quiere decir lo que necesitamos. Esto nos tiene que llevar a darnos la luz para hacer todas las cosas. Y deben pedir todo hermano, sobre todo los cabezas de hogar. Todos deben pedir la dirección a Dios para cada día, en todo lo que han de hacer, que con tu sabiduría hagamos todas las cosas. No puede fallar el pensamiento de Dios a través de su Espíritu Santo en iluminar para que usted haga como tiene que hacer las cosas y dejen de ser ya negligentes. Miremos este servicio, miremos la administración de este servicio, que no es el único que hay. ¿A dónde podríamos llegar? ¿A qué estatura? ¿A qué estatura del conocimiento del bien? Si no hacemos el bien, ¿qué es el Evangelio para nosotros entonces? Ahora miremos todas estas cosas, unida a la evangelización, a la preparación de discípulos, de obreros, de pastores y de todo. ¿Qué poderío que es la iglesia? Dios está detrás de todo esto. Lo que Él ha planeado y para lo que envió su palabra no va a volver atrás. Es decir, que la palabra que le envió a nosotros va a ser lo que Él le mandó. A ver, ¿quién la va a hacer volver atrás? ¿Quién que no la rechace a la palabra enviada por el Señor? Alguien podrá hacer que no lo logre lo que Dios envió a hacer su palabra a nosotros. Por eso nos tiene que llevar a la firmeza, a la seguridad, a lo que queremos y creemos que lo vamos a alcanzar. No hay forma ni manera. No vuelve la lluvia al cielo, ni la nieve tampoco, sino que hace germinar donde cae. La envía Dios. Así dice su palabra. No volverá a Él vacía, sino que hará en lo que la recibieron, lo que Él le mandó. Todo tiene un tiempo. Está germinando. Cae la lluvia, hace germinar la tierra hasta que aparece lo que Dios quiere mostrar. Así será con nosotros. A través de la palabra será regada hasta que llegue a germinar y se manifieste en nosotros conforme Dios así ha enviado su palabra que haga. ¿Eso qué nos da la seguridad? Que lograremos. ¿Podrá el diablo hacer volver atrás vacía la palabra de Dios que fue enviada para que haga algo en nosotros? ¿Podrá arrancarla del corazón de quien la ha recibido y la ama? ¿Podrá sacarla del corazón de aquel que ha dispuesto a obedecer a Dios y que cree todo lo que Dios dice y que anhela y desea con toda la fuerza de su corazón que se produzca en él todo lo que Dios dice? ¿Podrá el diablo? ¿Podrá un hermano desobediente? ¿Podrá un padre malo o un hermano malo hacer que esto no lo logremos? ¿Podrá? Nadie podrá. Así que ahora, ¿qué hacemos? Así es nuestro reino. Ese es el sistema del mundo al cual nosotros pertenecemos. Al reino de Dios, al reino de la gracia, al reino de su amado Hijo, al reino de aquel que con su palabra sostiene el universo, al que creó todas las cosas, el dueño, el amo del universo. Él nos envió. Quiere mostrar algo a través de nosotros. ¿Qué diremos nosotros? ¿Qué diremos nosotros? ¿Qué podemos hacer? Acciones de gracia, dice, para que abunden acciones de gracia. ¿Qué otra cosa podemos decir? Pablo terminó diciendo, gracias a Dios por su don inefable. ¿Qué podemos decir nosotros hoy? Sabemos que esto lo tenemos, somos. ¿Qué hay que hacerlo? Ministrarlo, hacerlo. Gracias a Dios por este don maravilloso. Gracias a Dios. ¿Qué otra cosa nos queda hacer sino alabarlo? Sino adorarlo, sino amarlo y mirarnos los unos a los otros. Todos pertenecemos a ese reino. Esto es Instruyendo en Justicia, el programa de la Iglesia La Voz de Dios en la Tierra. Usted tiene una vía de comunicación permanente con nosotros y es el 2664-401364. 2664-401364.
Presentamos en Instruyendo en Justicia el devocional Más ahora soy luz en el Señor, en la voz del pastor José Luis Andrade. 62. Saludo a mis amados hermanos con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Estamos otra vez en contactos para llevarles, para traerle a cada uno de los oyentes la bendita y santa palabra del Señor. Conforme a la voluntad de Dios,
como está escrito, el que hable conforme a la palabra de Dios. No es cuestión de hablar cualquier cosa, sino cuestión de hablar conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos asegura que ahora somos luz en el Señor. Ese es el título del devocional. Y tenemos que andar como luz, como hemos visto a lo largo de todos los anteriores episodios grabados. Ahora estamos con el subtítulo Confianza, Seguridad, Esperanza. Decíamos anteriormente 3 cosas que tienen que ver la una con la otra correlativamente. Cuando aprendemos a confiar en el Señor, vamos a estar más seguros en Él. Y cuando más seguros estemos en Él, más firmes vamos a estar en nuestra esperanza. Primero, la confianza, que tiene una importancia tremenda delante del Señor. Cuando más confiemos, más seguros. Cuando más seguros, más esperanza. ¿Sí? Basados en Filipenses 1, 3 al 6, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Los filipenses tenían desde el principio comunión unos con otros, lo que tanto cuesta ahora obtener. Cada cual con su denominación, cada cual con su gente, cada cual con aquellos que componen su congregación, y bueno, y nada de la comunión. Para tener comunión tenemos que tener como base la palabra de Dios. Si unos dicen una cosa y otros dicen otra cosa, y no están basados en la palabra de Dios, no pueden tener comunión con aquellos que están basados en la palabra del Señor. Gloria a Dios. No podemos decir que estamos en luz y mentimos. Si no estamos en luz, si somos pecadores, no estamos en luz. Estamos mintiendo entonces que tenemos comunión con el Señor, y estamos mintiendo que podemos llegar a tener comunión con los hermanos. Los santos, los justos, van a tener comunión con los santos y los justos, nunca con los pecadores. No es que se dejen de menos los pecadores, porque hay que tratar de hacerles entender y de hacerles ver la verdad, pero no puede haber comunión, no puede haber ese compañerismo que hay entre aquellos que son santos y son justos delante de la presencia del Señor, porque la palabra de Dios lo dice, porque la palabra de Dios lo asegura. Estaban en buen camino, decíamos, en comunión, y porque estaban en buen camino, en comunión, Pablo rogaba con gozo por esta causa por ellos, y a su vez estaba persuadido que el que comenzó en ellos la buena obra, nuestro Señor, nuestro Salvador, la iba a perfeccionar hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. De la comunión pasaba a la confianza en el Señor, en el que había comenzado la buena obra en estos hermanos, sabiendo y entendiendo que el Señor la iba a perfeccionar hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús no ha vuelto todavía. Jesús no ha vuelto todavía. Quiere decir que tenemos tiempo de seguir siendo perfeccionados, dejando que el Señor haga esa perfección y no nosotros. Él comenzó la buena obra y Él es el que la debe continuar hasta terminarla. Si Él comenzó, si Él la continúa, cuando llegue el día que partamos de esta tierra, sea que suenen las trompetas o nos vayamos individualmente con Él, cuando llegue ese día, entonces tenemos que tener la plena seguridad de que va a ser el día en que hemos llegado a una plena perfección. Por eso el Señor nos lleva. Por eso hablamos de la importancia de la confianza en el Señor. Pablo tenía confianza en el Señor, y hemos visto lo que es la palabra de Dios, cómo hombres de Dios han confiado en el Señor y han esperado en Él y han hecho conforme a su voluntad. Es lo que tenemos que hacer hoy nosotros. Veíamos ejemplos en el Salmo 3:1, cómo se han levantado los malignos, dice cómo se han levantado los adversarios, pero por más que se hubieran levantado, el salmista confiaba en el Señor.
Y como confiaba en el Señor, podía dormir tranquilo, no porque había comido bien, ni había tenido un banquete, ni había tenido viajes de placer, sino que dormía bien y se despertaba bien porque confiaba en el Señor. Y eso que no estaba en un baile, sino que estaba rodeado de adversarios. Y recuerda, estuvimos hablando de todo esto. Hoy la iglesia está viviendo así un clima terrible, un clima totalmente hostil, donde el diablo ha levantado a los gobernantes de este mundo, a los poderosos de este mundo, a los fuertes de este mundo, a los políticos de este mundo, en contra de la iglesia, tratando de frenar el avance de la iglesia. Y es en este tiempo cuando más tenemos que confiar en el Señor, sabiendo y entendiendo que Él está con nosotros y seguirá estando con nosotros porque Él ha prometido no dejarnos. Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Eso nos tiene que llevar a confiar plenamente en el Señor. Como dice la palabra de Dios, que tenemos que confiar en que esto va a seguir, porque la perfección tiene que seguir hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. En el Salmo 20, en el versículo 7 y 8 dice: estos confían en carros, Salmo de David, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre del Señor nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. ¿Ve lo que es la confianza en Dios? Eso es lo que tenemos que tener para que Él nos perfeccione. Ese es el tema. La confianza en Dios. Mientras los que no tienen a Dios, mientras los impíos, mientras los fortachones mundanales de este tiempo confían en sus propias fuerzas, como aquellos en aquel tiempo confiaban en sus carros y en sus caballos, hoy confían en sus propias fuerzas, en sus propias riquezas, en su propio poder, y creen que van a llevar todo por delante. Pero no es así, Ellos al final flaquean y caen. ¿Y quién nos levanta? La diferencia está en nosotros. Estos confían en carros, aquellos en caballos, mas nosotros del nombre del Señor nuestro Dios tendremos memoria. Mientras ellos se acuerden de todos los poderes que tienen para hacerle frente a las cosas, nosotros nos acordamos, hacemos memoria de que tenemos un Dios poderoso y que ese Dios poderoso no está distraído y por eso nos metimos en lo que nos metimos, sino que Él permitió que entráramos en eso y tenemos que confiar que si Él permitió, Él nos va a sacar. Tenemos que confiar, por más que se levanten los poderosos de Europa, los poderosos de las Naciones Unidas, los poderosos de Estados Unidos y los poderosos de Argentina y del mundo entero, tenemos que confiar, bendito sea el Señor, hacer memoria de que siempre el poder de Dios ha triunfado, de que siempre el poder de Dios se ha manifestado a favor de su iglesia y no ha cambiado el tiempo. Todo sigue siendo igual, porque Dios no cambia. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos lo será. Por eso dice, los que confían en su fuerza flaquean y caen al final, pero los que hacemos memoria del Señor, los que tenemos memoria del poder del Señor, los que recordamos que el Señor está con nosotros, por más que a veces flaqueemos y caigamos, la diferencia es que nos levantamos y estamos de pie, porque tenemos un Dios poderoso. Si el justo 7 veces cae, el justo 7 veces se levanta. ¿Por qué? Porque el Señor lo hace, porque cree en la obra del Señor, porque es justo, porque ha sido considerado justo delante de la presencia del Señor por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Justo, libre de culpa y cargo, como si nunca hubiera pecado. Entonces, cada vez que suceda que en su humanidad se encuentra débil, flaquea y cae, cada vez que haga memoria del Señor, se levantará para seguir adelante y hacer la obra que tiene que hacer en las manos benditas de nuestro Señor. Confiar en el Señor. ¿Dónde encontramos esa confianza? Dice en Proverbios 14:26, en el temor de Dios está la fuerte confianza. Mire, que no confiemos en el Señor está indicando, conforme a la palabra de Dios, que no andamos en el temor de Dios, porque el que anda en el temor de Dios tiene confianza, y no solamente confianza simplemente, sino que dice la palabra, tiene
una fuerte confianza. ¿Por qué? Porque anda en el temor de Dios, porque anda agradando a Dios, porque anda haciendo la voluntad de Dios, porque sabe que Dios no le va a fallar, porque sabe que Dios le va a probar, porque sabe que tiene que andar por valle de sombra, de lágrima, de muerte, tiene que pasar por todo eso, pero Dios va a estar con él, sigue confiando en él, sigue esperando en él, sigue apoyándose en él. Tiene temor del Señor, temor de agradarle, temor de hacer conforme todo lo que quiere el Señor. Entonces, ¿cómo puede el Señor fallarle? ¿Cómo puede el Señor fallar? Si no le falla a aquellos que se portan mal, si no nos ha fallado cuando nos portamos mal, cuando hacemos cosas que no tenemos que hacer, nos va a fallar cuando andamos en el temor del Señor, cuando nuestro deseo, cuando nuestro anhelo, contra nuestra voluntad, cuando nuestro querer es el agradar a Dios y hacer todo lo que Él quiere. No hay nada más hermoso y más maravilloso que agradar a Dios y hacer todo lo que Él quiere. Andar en el temor del Señor. Y tener así una fuerte confianza que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Se nos acabó el tiempo. Ya seguiremos. Nos volvemos a encontrar. ¿Me va a seguir? Dios le bendiga grandemente.
Alabado sea el nombre del Señor. Compartimos en Instruyendo en Justicia una palabra de Dios. Vamos a compartir 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 13 en adelante. 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 13 en adelante. Dice así la palabra del Señor: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Volvamos a leer el versículo 15, que es en donde estaremos haciendo más énfasis en esta oportunidad. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Hermanos amados, este es el tiempo final. Es el tiempo en donde nosotros necesitamos entender que hay que manifestar todo lo bueno que en Cristo hemos recibido. Dios nos ha dado una vida abundante, es una vida completa, es la vida plena de Cristo. En Cristo habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad y nosotros en Cristo estamos completos. Es el tiempo de manifestar, de dar a conocer lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Nosotros hemos tenido un aprovechamiento y una bendición tremenda al haber creído en Cristo y al haber muerto y nacido de nuevo por la fe a través del bautismo. Hemos recibido una nueva vida, una vida perfecta, una vida completa, cuajada, preñada de virtudes, que son las virtudes de Dios. El pleroma de Dios está dentro de todos los que han creído. Esta palabra impresionante, pleroma, habla de la suma, de la totalidad de las virtudes de Dios. Esa suma, la totalidad de las virtudes de Dios, están dentro de nosotros. Y este es el tiempo de que los que hemos creído tenemos que manifestar nuestro aprovechamiento, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, a todos. Pero para poder conseguir y lograr esto, encontramos aquí en la palabra de Dios este consejo que el apóstol vierte, comunica a Timoteo en estas palabras, después de decirle que ninguno tenga en poco su juventud, sino que él tenía que ser ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, o sea que vemos que el deseo del apóstol era ir hacia donde estaba Timoteo, pero hasta que llegara el apóstol Pablo a Timoteo, él tenía una responsabilidad: ocuparse en la lectura, ocuparse en la exhortación, ocuparse en la enseñanza, no descuidar el don que había en él. Tremendo. Bueno, nos detenemos en este versículo 15. Ocúpate en estas cosas. Nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo, porque el resultado nosotros lo podemos ver. El que se ocupa de estas cosas, su aprovechamiento será manifiesto a todos. Vamos a mirar la palabra ocúpate en esta oportunidad, porque es de muy vital importancia que nosotros entendamos la necesidad de estar ocupado en esto. En una palabra está diciendo: practica estas cosas. La palabra ocúpate habla de practicar estas cosas. ¿Qué es practicar? Practicar es ejercitar, poner en práctica algo que se ha aprendido y especulado. Es lo que el apóstol le está diciendo a Timoteo. Tú tienes que ejercitar, poner en práctica lo que has aprendido. Nosotros también, mis amados hermanos, debemos procurar con diligencia, porque esto requiere diligencia, practicar, ejercitarnos en todo lo que hemos aprendido, poner en práctica lo que se ha aprendido. Por eso le dice:
ocúpate de estas cosas en la lectura, ¿no? Nosotros podemos ver la interpretación. Timoteo era pastor y tenía la responsabilidad de leer la palabra, la lectura pública, la lectura personal, la devocional. Nosotros también tenemos esa responsabilidad de practicar, de ejercitarnos en la lectura y aún en lo que hemos leído cuando se nos ha predicado. Cuando vamos a la iglesia, nosotros leemos la palabra del Señor. Es nuestra buena costumbre poder leer la palabra de Dios y ser enseñado, instruido en esa palabra que hemos leído. Nosotros volvemos a nuestro hogar y tenemos la posibilidad, la oportunidad de ejercitarnos, de poner en práctica lo que hemos aprendido en ese momento. Tenía que Timoteo ocuparse en estas cosas, practicar lo que él había aprendido. Ocúpate en estas cosas. Le dice, permanece en ellas. Bendito sea el nombre del Señor. Dijimos que practicar es ejercitar, poner en práctica algo que se ha aprendido. 2. Usar o ejercer algo continuamente. Mire lo que estamos mirando, lo que es practicar. Usar o ejercer algo continuamente. ¿Cuándo estoy practicando yo la palabra, lo que se me enseñó, lo que se me exhortó? Cuando lo uso. Cuando uso o cuando ejerzo algo continuamente. Esto no es por un día. Esto no es por una semana. Esto es continuo, es una práctica continua. Es usar, ejercer algo continuamente. Eso es estar ocupado. Esto es obedecer cuando te dicen ocúpate, practica estas cosas, úsalas, ejercítate, pon en práctica lo que has aprendido, ejerce algo continuamente. ¿Cuánto valor habrá en la palabra, en la exhortación, en la enseñanza que nosotros tenemos y en la que también tenemos que dar a aquellos que necesitan oír la palabra de Dios, que necesitan ser apremiados para mantener un curso de conducta sabiendo el fin que nosotros tenemos a la vista? Nos espera un hermoso día, nosotros tenemos un final glorioso, glorias venideras, sabemos que nos iremos con el Señor y nosotros tenemos que ocuparnos en estas cosas y practicar la lectura, la exhortación entre nosotros, alentarnos, animarnos, amonestarnos, exhortarnos mutuamente y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Es importante que nos exhortemos. Usted y yo, mi hermano amado, tiene la capacidad en ese amor bendito de apremiar, de exhortar, de apremiar a aquellos que están con usted, que han creído en Cristo, a que mantengan ese curso de conducta que Dios ha trazado para ellos en Cristo Jesús. A través de la palabra está el curso de conducta. Nosotros en la palabra de Dios, en la revelación de la verdad, hemos encontrado cuál es el curso de conducta que nosotros necesitamos mantener. Por eso, ocúpate, le dice Pablo a Timoteo, practica estas cosas, la lectura, leer la palabra de Dios. Los otros días tuve una experiencia muy hermosa con un hermano que estábamos en mi hogar leyendo la Escritura. Y solamente con leer la palabra de Dios el Espíritu Santo comenzó a ministrar a mi hermano y empezó a quebrantarse, a llorar y daba gracias y alababa el nombre del Señor porque dice, muchas veces leí esta palabra pero nunca la había comprendido de esta manera, y se gozaba y se alegraba y yo me gozaba juntamente con él por leer la palabra, por practicar la palabra, por poner en práctica algo que he aprendido. Yo he aprendido a través de mi pastor. Él me enseñó a leer la palabra. Cuando él hablaba siempre agarraba una Biblia y con la palabra de Dios confirmaba todo lo que él estaba hablando para hablar verdad entre nosotros. Y las veces que él iba leyendo también sucedía lo mismo en mi vida, en mi corazón. El Espíritu del Señor revelaba, aclaraba, arrojaba luz para que uno pudiera entender lo que quizás por año ha leído o oído, pero cuando llega el tiempo del Señor, y este es el tiempo para los que se ocupan, para los que practican estas cosas de corazón sincero, donde el Espíritu les revelará, le aclarará la palabra. Por eso era importante que Timoteo, hermanos amados, se ocupara en la lectura, la exhortación y la enseñanza.
Bendito sea el nombre del Señor, que no descuidara el don que había en él, que era para provecho, para beneficio de los hermanos. Y ocúpate en estas cosas, dice, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Estamos mirando 1 de Timoteo 4:14 en adelante, 4:13 en adelante. Estamos haciendo énfasis en la palabra ocúpate, practicar. Estamos en este punto 2, dijimos el punto 1, ejercitar, poner en práctica algo que se ha aprendido. Punto 2, usar o ejercer algo continuamente. Nuestro ejercicio es continuo. El mismo apóstol le dice en esta carta a Timoteo, ejercítate para la piedad porque tiene gran ganancia. Ejercitarme en la piedad es practicar, es usar la verdad revelada. Cada doctrina, el conjunto de doctrinas que nos fueron reveladas, nosotros debemos usarla, ejercerla continuamente. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque nosotros tenemos experiencias maravillosas. Tenemos un conocimiento profundo, experimental, a través del uso, a través del ejercicio. Por eso es mi aliento en esta hora a todos los que nos oyen o puedan llegar a oír este mensaje, que usen, que se ejerciten continuamente, que no seamos ociosos, sino que podamos ser diligentes, porque esto requiere diligencia. La práctica de la palabra de Dios, la aplicación de la palabra de Dios requiere de nuestra parte diligencia, prontitud, solicitud, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque la experiencia es el conocimiento que se adquiere mediante el uso de la práctica. Por eso muchos no crecen porque no practican, no usan la práctica, no han hecho de la práctica de la palabra de Dios, del ejercicio, del poner en práctica lo que aprenden, un uso. Usamos el celular, usamos el internet, usamos la luz, usamos un montón de cosas que son útiles para nuestra vida, en el hogar, en el trabajo. Usamos herramientas, usamos vehículos, usamos medios de transporte, usamos tarjetas de crédito, pero nada más valioso como usar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la experiencia, el conocimiento profundo, el conocimiento experimental que se adquiere mediante el uso de la práctica. La práctica debe ser tenido en nuestra mente como algo necesario diariamente. Por eso esta palabra practica, ejercer algo continuamente. Vamos al punto 3 de la palabra practica. Realizar las prácticas que permiten a alguien habilitarse y poder ejercer públicamente su profesión. Miren qué tremendo el punto 3 de la palabra practica, ocúpate. Realizar las prácticas que permiten a alguien habilitarse. Gloria al nombre del Señor. Hay personas que tienen que hacer rehabilitación porque han sufrido un accidente en una de sus miembros motrices, ya sea brazo, antebrazo, muñeca, piernas, tobillo y de repente rodillas. Y usted conoce que muchos necesitan esa práctica, esa rehabilitación para poder habilitar nuevamente el miembro, el hueso, para poder andar correctamente y poder ejercer públicamente nuevamente su profesión, que sería la laboral, una profesión deportiva. Pero si no realiza las prácticas que le permiten a él habilitarse, no podrá ejercer públicamente su profesión. Hoy nosotros también tenemos una profesión como hijos de Dios, y la Escritura nos exhorta a hacer firme nuestra profesión y vocación, que haciendo esto no caeremos jamás, lo dice el apóstol Pedro. ¿Qué tan tremendo es la práctica? ¿Qué tan tremendo es realizar las prácticas que nos permiten habilitarnos para el uso? Porque Dios quiere utilizarnos, Dios quiere usar a los que Él llamó instrumentos escogidos, instrumentos útiles, pero necesitamos practicar. La práctica nos concede un conocimiento experimental que nos habilita para poder ejercer públicamente lo que nosotros creímos que somos y somos delante de Dios en posición, pero tenemos un estado el cual necesita ejercitarse, práctica continua.
realizar las prácticas que permiten a alguien habilitarse. Por ejemplo, nosotros tenemos que amar como Dios ama. Hoy nosotros tenemos que manifestar y mostrar ese amor que es el amor de Dios. Necesitamos practicar, porque la práctica del amar nos permiten habilitarnos para poder ejercer públicamente nuestra profesión. En esto conocerán que soy mis discípulos, dijo el Señor, en que tengan amor los unos por los otros. ¿Y qué sucede si yo no realizo las prácticas debidas, los deberes mutuos entre hermanos? No practico lo que me han enseñado. No podré estar habilitado. Cuando pasen cosas, cuando suceden cosas como las que nosotros sabemos que suceden a diario en la vida de los cristianos, situaciones personales, de ofensas con hermanos, de diferentes situaciones, de que el hermano difícil de soportar, hablan mal, que agravian al hermano, y todas esas situaciones de agravio, de ofensa, cuando yo no estoy practicando el amar, no estaré habilitado para poder ejercer públicamente y manifestar públicamente lo que yo digo que soy y tengo, porque todos sabemos que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, Romanos 5:5. No estamos esperando que Dios nos dé amor, nosotros lo hemos recibido, pero ese amor está por el Espíritu Santo, pero yo tengo que practicar. Es una decisión, no un sentimiento, una decisión deliberada de mi corazón y de mi mente para empezar a amar lo que Dios quiere que ame, todo lo que el Señor me ha dado. Pero si no practico, como el dar, como el perdonar, como el soportar, si no doy, nunca podré, hermanos amados, estar habilitado para poder manifestar públicamente lo que realmente somos, una iglesia mezquina, hermanos que son mezquinos, hermanos que son egoístas, que solamente piensan en lo suyo propio, porque no practican la enseñanza de la gracia de dar, de que bienaventurado es dar que recibir. Y así podemos dar muchos ejemplos que tienen que ver con la necesidad de realizar las prácticas que nos permiten a nosotros habilitarse. Gloria al nombre del Señor. Y poder así ejercer públicamente su profesión. Hay gente que quiere servir a Dios, que quiere hacer cosas para el Señor, pero no están habilitadas, no están capacitadas, no han sido equipadas, no han sido perfeccionados. ¿Por qué? Porque no se ejercitaron, no ponen en práctica lo que han aprendido, no usan, no ejercen continuamente, tienen una experiencia fugaz cada tanto. Yo una vez di, una vez hice, pero no es continuo. Gloria al nombre del Señor. Entonces el punto 3 que estamos viendo en esta hora va quedando claro: realizar las prácticas que permiten a alguien habilitarse. Nosotros no estamos acostumbrados a vivir esta nueva vida. Venimos del mundo, tenemos mañas, costumbres, tradiciones, pero estamos aprendiendo. Estamos conociendo ahora la nueva vida en Cristo. Estamos conociendo la forma de vida gloriosa del reino de Dios, un sistema de vida perfecto que Dios en Cristo manifestó y que ahora nosotros lo tenemos, y que a través de la exposición de la palabra, a través de la Biblia, la Escritura, de los Evangelios, podemos ver como en una vidriera cómo se vive la vida del reino en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y eso debe ir acomodándose en nosotros, pero para eso necesitamos practicar, realizar las prácticas, poder usar lo que nosotros hemos aprendido. Así vamos a ir creciendo, vamos a ir madurando. El escritor a los Hebreos, en el capítulo 5, si no recuerdo mal, les exhorta a los hermanos y les dice: debiendo ser ya maestros, tened necesidad de que os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. Llegaron a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, porque el alimento sólido son para los que han alcanzado madurez. Y dice estas palabras: para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El uso de la palabra de justicia, el uso de lo que Dios nos aconseja, el uso de la palabra que es una lámpara que alumbra mi camino, el uso de la palabra de Dios que es como espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, el uso de los consejos, el uso de los pensamientos y los planes de Dios revelados a través de la palabra, el uso de cada doctrina bíblica,
El uso es lo que hace que crezcamos, como dice, esto es para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Son los que se han dejado guiar según su consejo. Son los que se dejan dirigir por la palabra y practican y hacen uso de lo que Dios dice. Este es mi aliento y es mi ánimo para todos los que están oyendo en esta hora. Usen lo que han recibido. Usen todo lo que Dios les dio. Usen la palabra, ejérzanla continuamente, no desistan, sigan practicando. Vamos al punto número 4, ejecutar, practicar. Estamos viendo ocupar, practicar, ejecutar, hacer, llevar a cabo, profesar. El número 5 es profesar, llevar a la práctica las normas y preceptos de una determinada religión. El punto 4, ejecutar, hacer, llevar a cabo. Tenemos que llevar a cabo, tenemos que ejecutar lo que oímos por la fe, obedecer, oír y ejecutar. Eso es fe. El que tiene fe, oye y ejecuta. Se hace responsable y hace. Lo que viste, aprendiste y recibiste y de mí y oíste de mí, esto hace, dijo el apóstol Pablo a los Filipenses capítulo 4, verso 9 y 10. Le dijo: lo que oíste, recibiste y visteis y recibiste de mí y oíste y de mí, esto hace. Y el Dios de paz estará con vosotros. Tremendo resultado. Hacer, practicar lo que hemos recibido, lo que hemos aprendido, lo que hemos visto, lo que hemos oído. El Dios de paz estará con nosotros. Tendremos el respaldo de Dios en nuestra vida. Amén. Por eso es importante no desatender el ejecutar, el realizar las prácticas, el usar, el practicar, el poner en práctica lo que hemos aprendido. Hacer, llevar a cabo la tarea que nos fue encomendada en nuestro hogar, como esposo, como esposa, la doctrina del matrimonio, al hogar, la gloria de Cristo en el hogar y todo lo que hemos oído y recibido del Señor. Llevémoslos a cabo, llevémoslos a la práctica, profesemos esto, llevemos a la práctica las normas, los preceptos que nosotros hemos recibido en este camino bendito, todos los que estamos en Cristo. Punto número 6, y terminamos. Ensayar, entrenar, repetir algo varias veces para perfeccionarlo. No se detenga con el ensayo, siga ensayando, siga entrenando, siga repitiendo varias veces para perfeccionarlo. Una vez que usted descubrió algo hermoso, qué hermoso que es dar, qué hermoso es el perdonar, qué hermoso es el servir a Dios con alegría, qué hermoso es servir a mi hermano por amor, qué hermoso es alabar y orar y escudriñar la escritura y practicar la palabra por la fe, a pesar de lo que siento, a pesar de lo que veo. Qué hermoso, qué experiencia hermosa. Siga entrenando, repita algo varias veces para perfeccionarlo, para que se haga vida en usted, para que usted se apropie de esa verdad como suya y comience a acostumbrarse a que sea su costumbre, su modo de vivir, de andar, lo que usted ha aprendido. Romanos 12:13 dice: siguiendo la hospitalidad, ejercitándonos, practicando la hospitalidad. Hay cosas que tienen que ser practicadas, mis amados hermanos, seguirlas, dedicarnos a todo esto. Por eso estamos mirando, ocúpate, practica, ejercítate, pon en práctica algo que se ha aprendido. Mis amados hermanos, ruego al Señor que esta palabra pueda ser de gran fortaleza y de bendición para ustedes, porque el resultado final de practicar, de ejercitarnos, de poner en práctica continuamente, es lo que está diciendo el apóstol Pablo acá. Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todo. Él está diciendo: sé en estas cosas, sé completamente absorbido en ellas. La entera dedicación de sí mismo, así como en otros empeños, es el secreto de la eficiencia. Ese es el secreto de la eficiencia, que es la entera dedicación de uno mismo, ¿sí? Así como en otros empeños, es el secreto de la eficiencia. ¿Cómo seremos eficientes para poder nosotros ganar a otros y manifestar esta gloria que hemos recibido si no estamos entregados, dedicados completamente, empeñados, hermano, a esto? Que sé en estas cosas, sé completamente absorbido en ella. ¿En qué? En la lectura, la exhortación y la enseñanza. Eso es lo que tenemos que lograr nosotros, ser en estas cosas, estar completamente absorbido en ella. Y ahí aparece el resultado final.
para que tu aprovechamiento se haga manifiesto, para que tu progreso hacia la perfección en la vida cristiana, para que tu progreso en Cristo, para que tu progreso se manifieste a todos, para la conquista de alma, para que otros quieran ser como tú, para que otros quieran imitarte, para que otros vean realmente la gloria de Cristo y glorifiquen a Dios en tu vida, para que sea tu aprovechamiento notorio, manifiesto ante todos los que te miren. Por eso no desista. Si está derribado, levántese en el nombre de Jesús y póngase de pie, porque puede estar derribado por las situaciones, por la carne, pero no está destruido. Puede estar en apuro, pero no está desesperado. Hermano, usted está como pobre, pero tiene riqueza y puede enriquecer a muchos practicando, ejecutando, haciendo lo que Dios le ha mandado que haga. Este es mi aliento. Le alentamos nosotros en el nombre de Jesucristo a que se levante, se ponga en pie y haga y practique todo lo que el Señor le ha enseñado. Seguimos en Instruyendo en Justicia. Que Dios bendiga grandemente su vida. Consideren lo que están oyendo y el Señor les dará entendimiento en todo. Vamos hacia adelante, mis amados hermanos. Llegamos al final de su programa Instruyendo en Justicia, mis amados hermanos. Estamos contentos, nos vamos felices porque estamos seguros que Dios le ha edificado, le ha fortalecido, ha bendecido su vida nueva en Cristo. Nos volveremos a encontrar cuando usted vuelva a escuchar aquí en esta misma plataforma de Facebook
Instruyendo en Justicia, el programa de la Iglesia, la voz de Dios en la tierra. Les abrazamos a todos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les continúe bendiciendo. Por esta libertad, verdadera libertad, que me hace gozar de esta vida nueva que me has concedido.